Seguimos con la historia del cristianismo y llegamos ahora al siglo XV, un siglo clave porque no pertenece del todo a un mundo ni a otro. Históricamente, la Edad Moderna suele situarse a partir de 1453 con la caída de Constantinopla o de 1492 con el descubrimiento de América. Eso nos dice algo importante: el siglo XV es un siglo de transición. Todavía conserva el alma de la Edad Media, pero ya comienza a respirar un tiempo nuevo. La iglesia, la cultura y la sociedad empiezan a cambiar profundamente, a veces de forma silenciosa y otras de manera dolorosa. En este siglo no vemos todavía las grandes rupturas, pero sí las grietas por donde entrará la modernidad. El siglo XV es un tiempo de tensión y expectativa. La cristiandad medieval, que durante siglos dio forma a Europa, comienza a mostrar signos de agotamiento. Surgen nuevas preguntas, nuevas formas de pensar y nuevas ambiciones humanas. La Iglesia vive luces y sombras, grandes expresiones de fe conviven con crisis morales y estructuras que ya no responden al mundo que están haciendo. Nada se rompe de golpe, pero muchas cosas empiezan a resquebrajarse. Comprender este siglo es esencial, porque aquí se gestan los acontecimientos que marcarán los siglos siguientes. El siglo XV no es un final, sino un umbral. Comenzamos. Número 1. Jubileo del año 1400 con el Papa Bonifacio IX. El siglo se abre con el jubileo, signo de continuidad espiritual en medio de un mundo convulsionado. Aunque el Papa estaba debilitado por el cisma de Occidente, el pueblo cristiano respondió masivamente. Este jubileo mostró que aún con pastores divididos, la fe del pueblo seguía viva. Fue también un esfuerzo del papado por reafirmar la autoridad espiritual. Número 2. Continuación del cisma de Occidente hasta 1417. A comienzos del siglo XV, la Iglesia seguía dividida entre varios papas y antipapas, Roma, Aviñón y luego Pisa. Esta situación causó grave confusión doctrinal y moral, debilitó la autoridad eclesial y preparó el terreno para futuras críticas a la Iglesia. Fue una de las heridas más profundas del cristianismo occidental. Número 3. Concilio de Constanza. Convocado para resolver el cisma, este concilio logró algo histórico: poner fin a la división papal y elegir a un único papa legítimo, Martín V. También condenó errores doctrinales y reafirmó la necesidad de la reforma interna, aunque muchas de esas reformas quedaron inconclusas. Constancia también restableció la unidad, pero no sanó todas las heridas. Número 4. La ejecución de Juana de Arco. Juana de Arco, joven campesina francesa, fue quemada en la hoguera, acusada de herejía. En realidad, fue víctima de intereses políticos disfrazados de juicio religioso. Este hecho revela una de las sombras del siglo: el uso instrumental de la religión. Siglos después, la Iglesia reconoció la injusticia y Juana fue canonizada, convirtiéndose en símbolo de fidelidad, obediencia a Dios y martirio de conciencia. Número 5. Concilio de Basilea, Ferrara, Florencia. Este largo proceso conciliar intentó reformar la Iglesia y sanar la ruptura con la Iglesia oriental. En Florencia se logró una unión doctrinal con los cristianos orientales, pero fue mayormente rechazada al volver a sus tierras. Aún así, muestra el deseo de unidad y el esfuerzo teológico serio para recomponer la cristiandad dividida. Número 6. Invención de la imprenta. Uno de los hechos más decisivos del siglo. La imprenta permitió la difusión masiva de la Biblia, textos litúrgicos y obras teológicas, aunque más tarde también facilitaría la propagación de errores. En este momento fue una herramienta providencial para la evangelización, la educación y la preservación del saber cristiano. Número 7. Jubileo del año 1450 con el Papa Nicolás V. Este jubileo tuvo un carácter especial, se celebró tras el fin del cisma y en un clima de renovación espiritual. Roma se consolidó nuevamente como centro de la cristiandad. Nicolás V impuso además el humanismo cristiano, mostrando que fe y razón podían caminar juntas. Número 8. La caída de Constantinopla en 1453.
La toma de Constantinopla por los turcos otomanos marcó el fin del Imperio bizantino. Para el cristianismo fue un golpe durísimo. Se perdía un bastión histórico de la fe oriental. Muchos sabios cristianos emigraron a Occidente, llevando manuscritos antiguos, lo que influyó en el Renacimiento. Espiritualmente fue leída como un llamado a la conversión y a la vigilancia. Número 9. Consolidación del humanismo cristiano. La segunda mitad del siglo XV. El humanismo puso al hombre en el centro, pero en esta etapa muchos pensadores lo hicieron sin romper con Dios, buscando dignificar al ser humano como criatura hecha a imagen divina. Santos, teólogos y artistas intentaron armonizar cultura clásica y fe cristiana. Fue una oportunidad y también una línea peligrosa si se separaba de Dios. Número 10. Reforma interna de órdenes religiosas. Antes de la Reforma Protestante, la Iglesia ya estaba reformándose desde dentro. Franciscanos, dominicos, benedictinos y otras órdenes impulsaron retornos a la regla original, vida austera y oración profunda. Estas reformas silenciosas fueron auténticos focos de luz en un siglo de tensiones. Número 11. Los papas del siglo XV y la restauración de la autoridad pontificia. Tras el cisma de Occidente, el siglo XV fue un tiempo de reconstrucción del papado. 11 papas pasaron por la silla de Pedro en este siglo. Entre los más relevantes están Martín V, quien restaura la unidad de la Iglesia tras el cisma. Eugenio IV impulsa los concilios y la búsqueda de unidad con Oriente. Impulsó el movimiento renacentista. Nicolás V, gran promotor del humanismo cristiano, creó la Biblioteca Vaticana, concluyó el Concordato de Vienne. Pío II, humanista convertido, defensor de la cristiandad frente al Islam, fundó la Universidad de Basilea. Sisto IV, impulsa el arte sacro y la Capilla Sistina, aunque con sombras políticas, instituyó la celebración de la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre. Inocencio VIII y Alejandro VI, hacia el final del siglo reflejan las luces y las sombras del papado renacentista. Este siglo muestra un papado humano, frágil, pero sostenido por la providencia. Número 12. Fin de la Guerra de los 100 Años, en 1453. Con la derrota inglesa en Francia, concluye el conflicto devastador iniciado en 1337. Este hecho permitió la reconstrucción espiritual y política de Francia y dio contexto a la rehabilitación posterior de Juana de Arco como heroína nacional y figura cristiana. La paz trajo también una reorganización del poder europeo. Número 13. La caída definitiva de Constantinopla en 1453. Aunque ya mencionada antes, aquí se afirma como hito estructural del siglo. Marca el cierre definitivo de la Edad Media oriental y deja a Europa occidental como principal bastión del cristianismo frente al Islam. Espiritualmente fue interpretado como un llamado a la conversión y a la unidad perdida. Número 14. Matrimonio de los Reyes Católicos, 1469. La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no fue solo política, sino profundamente religiosa. Este matrimonio sentó las bases de una España unificada bajo el signo del cristianismo, con una misión evangelizadora clara que se manifestará plenamente al final del siglo con América. Número 15. Reforma y fortalecimiento de la Inquisición española en 1478. Instituida con aprobación papal, buscó preservar la unidad religiosa en un reino recién unificado. Aunque tuvo excesos y errores humanos, debe entenderse en su contexto histórico donde religión y cohesión social estaban íntimamente unidas. Es uno de los puntos más delicados y polémicos del siglo. Número 16. Expulsión de los judíos de España en 1492. Decisión tomada por los reyes católicos con el objeto de evitar conversiones forzadas y tensiones internas. Este acontecimiento muestra el drama de la conciencia histórica cristiana, una fe verdadera vivida con medios humanos imperfectos. Es un hecho que hoy invita a reflexión, arrepentimiento y purificación de la memoria. Número 17. Toma de Granada y fin de la presencia musulmana en la península en 1492. Con la caída del reino nazarí de Granada culmina la reconquista, iniciada 8 siglos antes. Para la cristiandad fue vivido como una victoria espiritual y simbólica, aunque también marcó el inicio de un nuevo orden que exigiría sabiduría y justicia.
Número 18. Jubileo del año 1475. Papa Sixto IV. Este jubileo reflejó el deseo de renovación espiritual en medio del esplendor y las tensiones del Renacimiento. Roma se embellece, el arte sacro florece y la iglesia intenta hablar a un mundo que empieza a cambiar profundamente. Número 19. Renacimiento artístico cristiano, segunda mitad del siglo XV. El arte sacro alcanza niveles extraordinarios, arquitectura, pintura y escultura. Se convierten en catequesis virtual. Aunque no exento de vanidades, este renacimiento expresa una fe que todavía inspira belleza, trascendencia y sentido de lo divino. Número 20. Descubrimiento de América en 1492. Evento decisivo no solo histórico, sino salvífico. Con la llegada de Europa a América, se abre un nuevo campo de evangelización que marcará profundamente la historia del cristianismo. El siglo XV se cierra así, no con un final, sino con una misión inmensa que apenas comienza. Número 21. Conclusiones. El siglo XV es un siglo de transición y tensión interna en la Iglesia. Se logró restablecer la unidad institucional tras el cisma de Occidente, pero no se produjo una reforma espiritual profunda. El humanismo aportó riqueza intelectual, aunque también favoreció una visión del hombre progresivamente descentrada de Dios. Mientras algunos abusos persistían, el deseo de renovación crecía sin encontrar aún un cauce auténtico. Como en todo tiempo de crisis, el Espíritu Santo suscitó almas fieles y santas, recordando que la verdadera reforma nace siempre de la conversión interior. El siglo XV deja una iglesia a las puertas de una gran ruptura, mostrando que sin santidad y humildad, las reformas externas no son suficientes. Antes de despedirnos, te invito a detenerte un momento y mirar este siglo en conjunto. ¿Cuáles son los hechos que te parecen más significativos para la historia del cristianismo? Te leo en los comentarios y seguimos reflexionando juntos. Fuentes generales del curso: José Orleandis, Historia de la Iglesia Católica, editorial Rialp. Monseñor Febres Cordero, Breviario de Historia de la Iglesia. Enciclopedia Católica, Hace Prensa. Diccionario de Historia de la Iglesia, Ramón A. Gutiérrez, Ediciones Paulina. Padre Javier Olivera Rabás, Historia del Cristianismo, que no te la cuenten. Otras fuentes de referencia: Enciclopedia Británica, Francisco García Bazán, El Papado y la Historia de la Iglesia. Hernán J. Pereda, 2000 años de cristianismo. Etienne Gilson, El pensamiento cristiano en la Edad Media. Hans Eber Mayer, Las Cruzadas. G.T.L. Banton, La cristiandad medieval. Diccionario teológico enciclopédico, editorial Herder. Catholic.net, documentos del Magisterio, PAC. Lecturas complementarias específicas del siglo XV. Breve historia de la adquisición en España. Marcelo Gullo, Lo que América le debe a España. Por último, te pido que te suscribas al canal Unidas en la Fe para continuar este camino a través de la historia del cristianismo, contemplando cómo Dios ha guiado a su iglesia siglo tras siglo. Gracias por tu me gusta, por compartir y por dejar tu reflexión en los comentarios. Hasta un nuevo siglo, si Dios quiere.